Pero yo quisiera compartir hoy algo que me pongo a pensar casi todos los días, hermano, ya casi en el ocaso de mi vida, dijo un poeta, ¿verdad? Aunque no me voy a morir todavía hoy, ténganme paciencia. Pero, hermanos, siempre me pongo a pensar así en la madrugada y yo digo, bueno, uno viene a este mundo y tan bonito uno empieza niñito, ¿verdad? A jugar, a comer y algunas veces hasta hacer berrinche, ¿verdad? Vamos a la escuela, crecemos y de repente más de alguna mujer nos enamora, ¿verdad? Se nos acerca y uno que es débil también, ¿verdad? Y resulta uno casándose y teniendo hijos, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, que me doy cuenta lo que enseña lo que se llama la psicología evolutiva. Disculpen que yo uso algunas veces estas cosas, pero es parte de mi formación, aparte de mi formación cristiana hoy. Y a mí me gusta a mis ovejas, que no son mías, sino del Señor, también darles cultura. Mis ovejas aprenden de la palabra, pero también aprenden para que no digan estos evangélicos ignorantes, que así nos trataban antes, ¿verdad? Decían que las iglesias evangélicas estaban conformadas de ignorantes y de pobres. Qué equivocados estaban, digo yo. Porque no hay ni ignorantes en las escuelas evangélicas, en las iglesias evangélicas, ni pobres. Que no tengamos el dinero que tiene el señor Moss, pues tampoco, ¿verdad? Pero eso yo, hermanos, le dije a Dios que no me, porque para mí eran esos trillones que él tiene, fíjense, se los cuento, eran para mí. Pero yo le dije al Señor como Salomón, no, Señor, no me los des, porque si me das mucho dinero, puedo olvidarme de ti. Ya con 3 millones a saber si estuviera predicando yo aquí, hermano. Andaría a saber por dónde en un crucero. Entonces le dije, no, Señor, mejor dáselo a Helios Moss y yo prefiero quedarme pastor. Perfecto, me dijo. Por eso no los tengo. Él no sabe que yo le cedí eso, él ni lo sabe. Pero hermanos, me pongo a pensar que me casé y en eso que les digo, la psicología evolutiva, se da cuenta uno las etapas que uno vive. En primer lugar, hermanos, la primera etapa se le llama del neonato. ¿Cuál es el neonato? Quiere decir nuevo naciente. El recién nacido, decimos nosotros en castellano, ¿verdad? Un recién nacido es neonato, así se le llama en medicina hoy, en pediatría, el neonato. Después del neonato, pues el niño empieza a tener unas etapas que se llaman infancias. Está la primera, segunda y tercera infancia. Y cada infancia va teniendo un espacio de años. De 0 años a tantos años es la primera infancia. Luego viene la segunda y la tercera infancia. La pasa uno desapercibido. Ningún niño oye usted que le diga, yo ya estoy en la tercera infancia. Los muchachitos no saben ni por dónde van, ¿verdad? Uno cuando está niño, hasta inocente es y dice las cosas que no debe decir, ¿verdad? Por así es. Así es. Hubo un niño allá en mi pueblo, hermanos, que iba a la iglesia. La congregación donde yo me congregué allá en Guatemala, la recuerdo mucho, se llama Iglesia del Calvario. Y ahí iba este niño. Y tan chulo, él iba a la escuela dominical, iba a las clases, ya todo. Pero un día, en el templo, el pastor se le ocurre decir, hermanos, ¿a dónde van los mentirosos? Pero el pastor quiso decir que iban al infierno, ¿va? ¿A dónde van los mentirosos? Dijo el pastor. Al Calvario, le dijo el muchachito. A la iglesia del Calvario, le dijo. Los niños y los bolitos borrachitos siempre dicen la verdad, ¿va? Pero pasa la infancia.
Después de la infancia, hermanos, viene la otra etapa, que se llama la etapa de la pubertad. Esa etapa de la pubertad se le llama así por la palabra puber. Y púbere quiere decir bello, no de bonito, sino bello de pelo. Eso quiere decir puber. La pubertad es la etapa de la evolución del ser humano, donde tanto, digamos, el que ya está saliendo de niño, que está saliendo de niña, le están saliendo pelitos en cierta zona de su cuerpo. Por eso se le llama pubertad. Y en ese lapso, al terminar la pubertad, empieza a darse un proceso que se llama de maduración, no madurez. Maduración. ¿Qué es maduración? Que las hembritas desde que nacen traen ovarios y los varoncitos desde que nacen traen testículos. Pero no funcionan. Están ahí, pues no funcionan. A los varoncitos, inmediatamente unos 8 días, hermanos, después que nacen, hay que examinarles bien sus testículos para ver si bajaron al escroto, a la bolsita. Si alguno no baja, inmediatamente hay que hacerle un procedimiento para bajárselos. Algunas comadronas antes no sabían eso y dejaban que no les bajara a los niños, y así habían niños pues que se quedaban estériles porque no bajaron sus testículos. No hubo no era la maduración todavía. ¿Cuándo es la maduración? Pues cuando el niño empieza a producir espermatozoides y la niña empieza a producir óvulos. Se le llama maduración. En ese espacio de maduración se le llama adolescencia. Y entra la adolescencia. Ya en la adolescencia, los niños regularmente, cuando son niños, las hembritas les caen mal, chismosas les dicen, metidas, hasta le jalan el pelo a las muchachitas, ¿va? Sí, hay varoncitos que eso hacen. Yo no, hermanos, porque yo era tan delgadito, que si hacía eso me tapojeaba una muchachita, la más chiquita me podía pegar. Entonces yo les tenía miedo, porque yo sé que las mujeres pegan duro. Entonces, no porque me hayan pegado alguna vez, pues aquí en la casa, pero los varoncitos así eran, y las hembritas, pues no les caían bien los varoncitos tampoco. Niñas, ay, choco tan feo, que no sé qué. Pero ya cuando entra la adolescencia, el patojito que le caía mal, dice, no, ahora ya no me cae tan mal. Y el varoncito ya no le jala los pelos a las hembritas. Yo dice, qué chula está, ¿ve? Está bonita mi compañera, porque ya entró a la adolescencia. Saliendo de la adolescencia se pasa a la juventud. Y ya en la juventud, hermanos, pues el hombre siempre débil resulta poniendo su corazón en una señorita. Y se le ocurre hacerse novio de ella. Y se le ocurre decirle que, para proponerle matrimonio. Y ella brinca y dice sí, porque nunca dicen no. O viceversa. Ahora también las muchachas le proponen matrimonio a los varoncitos. Sí, a mí casi me lo propusieron, pero casi, no de una vez. Y no creo que haya varón que le diga, no, si está enamorado y la quiere, le dice sí. Y uno que es tan débil, ¿verdad, hermanos? Esa debilidad ya la trae uno desde nacimiento. Bueno, ¿por qué les explico esta etapa evolutiva del ser humano? Porque llegamos a la etapa en que nos casamos y, hermanos, de cualquier manera el sueño de uno es ver ya esperando bebé a su esposa, ¿verdad? Uno dice, ay, ya voy a ser papá. O ella dice, ya voy a ser mamá. Y eso es chulo, hermano. Es bonito, bonito. Bonito, 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 bonito. Está uno, esos 9 meses uno los mira como que fueran 30 años. Está uno que ya,
calculas que ya, mi hija, le dice una a la esposa, ¿será que ya? Y cada vez que va, chequeo con el doctor, ¿qué te dijo el doctor? Que ya, mi amor, si apenas tengo 4 meses, le dice ella. ¿Cómo que ya? Si todavía, espérate, terminemos lo de hacer, le dice ella. Entonces al esposo, ¿no? Pero esa es una etapa linda. ¿Va que sí, Elisita? Es lindo de esperar. Ay, Dios mío. Uno está, ¿a quién se irá a parecer? ¿A mí o a él? Y cuando nace, le dicen a uno, ay, se parece a usted, le dicen a uno. Por halagar al papá, ¿va? Se parece a usted. Y dice la hermana, pero primero Dios, cuando esté grande se compone, dice. Pero que le digan a uno que ese hijo se parece a uno, ese día uno no come, hermanos, de feliz. Es que es una alegría. Y si le dicen a ella, ay, la nena se parece a ti, Dios guarde. Es una felicidad. Esa etapa, hermanos, es hermosa. Pero viene la otra etapa. Esa etapa donde ya nuestros hijos empiezan a crecer y nosotros añoramos que cuando ellos pasen todas las etapas que nosotros también pasamos, que siempre sean benditos. No creo que haya una mamá o un papá que no desee que su descendencia sea bendita. Yo les digo la verdad, hermanos. Yo siempre le pido a mi Dios que sean benditos mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos. En otras palabras, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y mis tataranietos. Yo deseo que toda mi descendencia sea bendita. ¿O no? ¿Sí? ¿Y saben por qué es eso? Les voy a dar el secreto. En su inmensa sabiduría, Dios crió en el ser humano un proceso que se llama de la herencia genética, no herencia de bienes. La herencia genética se refiere a que se adquieren ciertas características de los papás o hasta de los abuelos y algunas veces hasta de los bisabuelos, aunque usted no lo crea. Antes de que naciera un famoso biólogo de apellido Mendel, eso era un problema hoy, porque si el muchachito que nacía no se parecía al papá, sino a saber a quién, ya se puede imaginar qué pensaba el hombre, ¿verdad? Ah, este muchachito no se parece ni a mí ni a ti, le decía la mujer. ¿De quién es? Ya entraba con la duda, ¿verdad? Porque no se habían descubierto lo que se llaman las leyes de la herencia, así se llaman. Esas las descubrió el famoso Mendel, pero quien creó esa ley es Dios, la ley de la herencia. ¿Sabe qué quiere decir? Que en la herencia adquirimos caracteres hereditarios y recesivos. ¿Cuáles son los hereditarios? Todas aquellas características que mis hijos tienen de mí o de mi esposa. Esas son caracteres hereditarios y se les llama dominantes. ¿Por qué se les llama dominantes? Porque, por ejemplo, Halmar, mi hijo el mayor, se parece mucho más a Leti que a mí. No sé si han notado ustedes. Por eso es morenito. Porque él se parece más a Leti que a mí. Ese es un carácter recesivo, dominante que ella le dio. ¿Cómo hizo? No sé. No lo hizo ella, ¿va? No lo hizo ella. Es Dios. Pero fíjense, hermanos, que tengo un nieto, el segundo hijo de Halmar, que no se parece ni a Halmar, ni se parece a Vero, mi nuera. Y no pelearon ellos cuando él nació. ¿Saben por qué? Porque se parece a mí. No en la estatura, porque él sí, hermanos, cuando se para, él goza el frío allá arriba. Le pregunto yo, ¿cómo está el clima ahí, mijo? Le digo, porque de estatura no la sacó mía. Esa la sacó de un abuelo de mi esposa. Tenía una gran estatura.
Pero la cara, la inteligencia, lo guapo lo sacó a mí. Eso se llama caracteres recesivos. Pues hermanos, yo cuando pienso así en mis nietos digo, ay, qué bendición. Todos ustedes, los que tienen hijos, no me van a negar que le están pidiendo a Dios que los bendiga siempre, todos los días. Cuando salen para la escuela, usted está diciendo, Señor, cúbreme, bendíceme, guárdame a mi hijo, ¿o no? ¿O ha dicho usted alguna vez, ay, que le pase lo que le pase, a mí qué me importa? ¿Ha dicho eso usted alguna vez? Nunca. Y ahorita en la etapa que están de niños, usted quiere que su hijo y su hija, pues, aparte de encontrar bienes materiales, un buen estatus económico, usted de su hija está añorando que encuentre un buen esposo. Y de su hijo que encuentre una buena esposa. Y que pueda tener un hogar bonito, ¿o no? Eso lo añora uno. Por muy celosa que sea una mamá, que no quisiera que se le fueran sus hijos, sabe que se va a tener que casar y se va a tener que ir. Y añora, Señor, dámele una buena mujer a mi hijo, por favor. Aunque él tiene que irle a escoger. Por eso yo le enseñé a mis hijos cómo escoger. Que algunas veces no me hicieron caso, es problema de ellos, ¿verdad? Pero es asunto de ellos. Pues aquí, hermanos, en Isaías nos habla mucho de eso, fíjense. Y por eso es importante que uno como papá tiene que estar buscando a Dios, pero óiganme bien, a Dios con mis hijos. ¿Saben cuál era el error antes? Y yo se lo digo con todo respeto. Cuando yo vine hace 60 años, ¿vale? Al Señor. Sí, hace 60 años. Vine hace 60 años al Señor. El evangelio era otra fisonomía. Los papás en la iglesia y los hijos allá haciendo averías en las calles. En mi pueblo yo vi a un pastor que lo admiraba. A mí, miren, yo era de la religión católica en ese entonces, y había un pastor en mi pueblo que predicaba en la radio. Yo era católico, pero me encantaba ponerlo en la radio para oírlo predicar. Me encantaba. Mi abuela me decía, apaga eso, ¿para qué estás oyendo a ese hereje? Porque así le llamaban a los evangélicos. Y yo le decía, es que me gusta. Me encantaba oír predicar al pastor de la iglesia luterana también, programa en la radio. Me gustaba. Yo era católico. No así fanático de pelear por, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? De ese pastor que les cuento, los hijos, hubo hijos que murieron sin ser cristianos. ¿Por qué? Porque él muy buen pastor, la esposa muy buena, una mujer linda en el Señor, buena para tocar piano, para la música, para la alabanza. Ellos eran, miren, tenían un ministerio bonito los dos, pero sus hijos, neque. ¿Por qué? Porque ellos en la iglesia y los hijos en otro lado. Entonces, qué importante es esto de entender que la bendición para mis hijos se la pedimos a Dios, pero cultivémosla. Es una semilla que se siembra en ellos. ¿O no dice la Escritura, instruye al niño en su carrera, ¿verdad? En su camino, para que cuando sea grandote no se vaya a apartar de ella o no se aparte de Dios? Por eso es importante, hermanos, no es fanatismo cuando se le dice, hermano, el domingo pasado hablamos de la constancia y de la firmeza, ¿o no? ¿Se acuerdan? Firmeza y constancia. Eso lo ven nuestros hijos cuando nosotros somos firmes y constantes. Lo ven. Si yo no soy constante, mi hijo tampoco lo va a llegar a ser, es difícil. Si yo no estoy firme en el Señor, mi hijo no va a estar firme, porque él está en formación todavía. Entonces, Isaías, hermanos, en el capítulo 55 y versículo 23,
dio una profecía. Se la está dando, dirá usted, a los del pueblo de Israel. Acuérdense que muchas cosas aquí están escritas. Isaías capítulo 65, 6:5 y versículo 23. Muchas cosas que aquí están escritas, la gente dice, esto es del Antiguo Testamento. Eso se lo escribió Dios a los de Israel. No, dice que muchas cosas que están aquí son sombra de lo que va a acontecer en nuestro tiempo. Y también nos sirven, dice, de ejemplo. Pues en Isaías 65, 23 dice, no trabajarás en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. ¿Están oyendo? ¿Ah? Hermanos, quiero decirles algo. Dice que uno no va a trabajar en vano cuando estoy buscando a Dios. Usted está buscando a Dios posiblemente desde soltero, por algo. Pero desde lo que usted trabajó ya desde soltero, ya Dios lo tiene anotado. Y dice, se ha esforzado, no está trabajando en vano. Aquí no está hablando solamente del trabajo material, sino también del trabajo espiritual. Pero la expresión fuerte que dice ahí es, no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición. ¿Qué es dar a luz, hermanos? ¿Ah? Parir. Eso es dar a luz, parir. Uno no creo que exista en el mundo un marido o una mujer que quiera dar a luz para maldición. No existe. Por mucho que, bueno, en la mujer pues, por mucho que sea el dolor, el sufrimiento del momento del parto, es pasando el parto, hermano, y la mujer, el gozo de ver ese muchachito o esa muchachita en los brazos, se le olvida los dolores. Se le olvida tanto que allá al mes y medio ya viene el otro. No es para tanto, pero bueno. ¿Sí? Entonces, no creo que exista quien quiera tener hijos para traerlos a maldición, no puede ser. Entonces, tenemos nuestros hijos porque queremos que sean benditos. Tienen y son benditos hoy. Son benditos. ¿Por qué? Ahí dice, porque son linaje de los benditos de Jehová. Hermanos, quiero decirles una cosa. ¿Ustedes son benditos de Jehová? ¿Qué dicen? ¿Los ha bendecido Jehová alguna vez en su vida? ¿Ah? ¿O no han querido bendición de Dios nunca? Usted y yo somos benditos de Jehová. Por lo tanto, dice aquí, por lo tanto, los hijos que son hijos de los benditos de Jehová, esos, dice, son benditos, son linaje. ¿Oye? De los benditos de Jehová. Es nuestro linaje. ¿Sabe qué es nuestro linaje, verdad? Nuestra estirpe o nuestra ¿qué? Descendencia. Eso es el linaje. ¿Qué apellido tiene el rey de España, Leti? Tú que sabes tanto de monarquías. Leti, ¿qué apellido tiene el rey de España que está ahorita? ¿Felipe qué es? De Borbón, ¿verdad? De Borbón creo que es. De Borbón, ¿verdad? Imagínense, ¿quién de ustedes quisiera ser Carlos Oroxón de Borbón? ¡Ah, la gran! ¿Cómo se oye, va? Hasta. Bueno, pero no, estoy poniendo el ejemplo humanamente hablando. Estoy poniendo el ejemplo. Imagínense ustedes cómo se diría Nancy de Borbón.
de Oroxón. Le das tañañas como la bruja del 71. Sí, uno quiere, ¿por qué? Por la estirpe, ¿verdad? Hay gente que le gusta en la Edad Media el apellido era lo que primero le preguntaban, no, ni en la Edad Media, en el siglo XIX ya le preguntaban a uno, ¿y usted de qué familia es? Le preguntaban los papás de la muchacha. ¿Qué apellido tiene usted? ¿Y su papá quién es? ¿Y su mamá quién? No, ¿o no les pasó así a ustedes alguna vez? ¿Ah? ¿Va que sí? Le preguntan, ¿de qué estirpe? Cuando yo llegué con mis suegros y le dije, pues yo soy de los Juárez. Ay, no, me dijeron. Y entonces me dijo mi suegro, es que nosotros somos de los Aldana, de Gualán, me dijo. A la gran. Mi suegro así, pero me vio por el hombro, ¿ah? Y tenemos ganado y tierras, y usted no tiene, pero ni en el pescuezo, me dijo. ¿Sí? En mano del siglo XIX todavía le preguntaban a usted, ¿y usted qué tiene? ¿Cuántas vacas tiene? ¿Y qué siembra? A todo mundo me mantengo sembrando. Cuando en Guatemala la palabra es mala, ¿va? Me mantengo sembrando. ¿Sí? Esa era la manera de escogerla, el estirpe. Pero nosotros dice que somos linaje escogido. Por lo tanto, mis hijos son linaje escogido. Oye, porque yo estoy bendito entre los benditos de Jehová. ¿Y qué dice? Y sus descendientes con ellos. Yo cuando miro pasar aquí a Emiliano, hermanos, a mí me edifica. Porque yo a Emiliano lo conozco muy chiquito, cuando empezaba a hablar. ¿Saben cómo me decía? ¿Cómo era? Maloto. Él hablaba con abreviaturas. Él quería, hermano Otto, quería decir él, ¿verdad? Entonces decía Maloto, Marrudi. Todo era más, ¿verdad? Pero era Marruri. Y así el bojotillo, mire. Y Maleti. Y lo hemos visto crecer, hermanos. Y cuando yo lo veo ahora, que me humilla con la voz, porque ¿qué va a tener la voz del John, hermano? Si yo me siento todo afónico a la par de él, donde lo oigo hablar y digo, Dios mío, aquel ratilla, perdónenme la expresión ratilla, decimos en Guatemala, cuando son chiquitos, ¿no? Aquel muchachito, morinito, y lo veo ahora, y digo, Dios mío, o me estoy poniendo viejo, o este está creciendo, digo yo. Las dos cosas, digo. Le oigo la voz y lo oigo, óiganme hermanos, ustedes son testigos, no lo quiero echar flores ni para que hermana Jenny vaya a salir del culto, no me hablen porque ahora yo soy la mamá del Emiliano. Pero honestamente hermanos, digo yo, aquel muchachito ahora se para aquí, agarra el micrófono y dice, la acción que digamos fue tal y el texto es tal, la gran... Yo oigo locutores de fútbol ahorita con una voz que da lástima. Yo no había pedido cantor ahí, que yo mejor no me pongo de perifoneador, hermano, si la voz la tiene peor que la mía, con el perdón del perifoneador. Hermanos, hermana Jenny no puede decir yo no me siento bendecida. Patojo, hay muchachos de la edad de este muchacho que andan con colemica allá en el mundo. Se viene con su mamá y se viene a la iglesia. Y en la semana o cuando no hay clases, se va con su papá a trabajar. Eso es bendición, hermanos. ¿Cuántos patojos andan ahí? Yo les digo la verdad. Siento una bendición y lo voy a decir aquí claramente. Cuando me dicen esta semana, mi Jeremy calificó para entrar a una empresa a trabajar. Imagínense ustedes, de esa edad. Sí, hermanos.
va a juntar dinero para irse y pagar sus estudios. Ah, no, hombre. Yo me siento bendecido, les digo la verdad, hermanos. Dios lo sabe, es un orgullo santo el que siento, pero es santo hoy. No es para pasarme por los pies a nadie. Eso dice aquí, hermanos, hoy. Por eso no se cansen de venirse a meter aquí, a oírme a mí. No solo a mí, pues, porque yo no estoy hablando de lo mío. No se cansen y de venirse con sus hijos, porque van a ver un día hoy en el resultado. Lo van a ver. A mí no se me olvida la vez que mi madre, que era católica, me reclamó, porque el primer hijo que tuve, muy consentido, y nosotros con una posición pues no mala, económica, por nuestras profesiones. Pero la iglesia nuestra era de pocos recursos, la estábamos apenas empezando, no tenía piso ni alfombra, era de tierra. Antes del servicio había que regar y barrer para que estuviera pelmazada la tierra. Las bancas eran de reglas. Y para poder llevar al servicio a mi hijo, teníamos que llevar un petate. No sé si conocen el petate. ¿Ah? Un petate poníamos debajo de la banca y ahí lo acostábamos. Y mi mamá lo supo y me dijo, no te da pena que ustedes teniendo bien aquí a su hijo y allá lo van a tirar a un piso de tierra, me dijo. Que quizás andan hasta pulgas o chinches ahí, me dijo. No, mamá, lo limpian, barren bien, le digo. Pues no me importa. Una hormiga no me lo mata, le dije. Pero el pecado en el mundo sí me lo mata. Y así empecé, hermanos. Con el calor de esa capa, que perdónenme, pero venir al culto aquí es una dicha, hombre. Yo aquí predico todo el día y no me importa. Allá, hermanos, ya a la 1:30 estaba, pásenme agua, porque ya a los 15 minutos de estar predicando ya no aguanta la sed uno. Y así empezamos la vida. Dice aquí, y sus descendientes con ellos. Y voy a hacer un paréntesis ahorita. No me gusta ponerme de ejemplo, pero testimonio sí. Le voy a dar un testimonio. Cuando Leti estaba embarazada, saliendo casi poquito, le faltaba mucho pues de embarazo, pero ella estaba embarazada de Halmar. Una madrugada me dijo, Otto, despertá, ¿qué te pasa? Embarazada, tengo hemorragia. Dije yo entendía muchas de esas cosas, pero no le podía decir a ella nada, ¿verdad? Ponerle en miedo. Mira, mija, acostate bien, no te movas, te voy a poner unas almohaditas en los pies y te las voy a subir, no te vayas a mover. Bueno, mandamos a llamar al pastor, nada que a la ambulancia primero, que debía haber sido a la ambulancia primero y que llegara el pastor allá, pero dije, mejor lo llamo primero, porque les quiero contar que en ese tiempo en la congregación donde yo asistía, empezó a moverse mucho lo de la sanidad divina, pero lamentablemente en algunas congregaciones, si uno en la iglesia acudía ya a médicos y a tomar medicina, era como que pecara. Era pecado usar la medicina porque eso significaba no tener fe. Y uno por eso llamaba al pastor primero. Y llegó el pastor y oró por ella. Claro, en la pura madrugada. Porque allá los pastores sí de madrugada, porque no habían teléfonos todavía en las casas en ese tiempo. Estoy hablando desde el año 1969, hermanos. No habían teléfonos en las casas. En ese tiempo lo que habían era cuernófono, de los que usaban los picapiedra. Si les cuento el primer celular que tuve en Guatemala, se van a reír, le llamaban bananas, así eran, mira, puros bananos. Hermanos, Leti se puso a orar y estando orando, pegó un grito. ¡Ay! Dijo, se le vino, dije yo.
que pegó el grito. Yo llegué, me contó la experiencia. Estaba orando, no entré yo, no entró el pastor, no entró ningún médico al cuarto. Le apacharon el vientre y en el apachón gritó. Pero alguien le habló. No fui yo, no fue el pastor, mi mamá menos, porque mi mamá lo que hacía era rezarle a la Virgen de Candelaria, ¿verdad? Entonces no le avisé. Y el que estaba ahí dice que le dijo, tengas pena, tu hijo está bien, te digo, o vivo. Está bien. Y es un varón, le dijo. En ese tiempo no existían, hermanos lindos, el ultrasonido. Ahora ya Elisa ya sabe que va a tener. En ese tiempo no. Así como usted, Elisa, no sabíamos que iba a tener Leti. Hasta que yo no sé quién se le metió ahí. Un ángel, dice ella. Ella creyó y dice que es un ángel, que le dijo, y es varón. Y yo digo que era ángel porque varón fue. Y sigue siendo varón, Halmar, pues no tiene otras cosas. Miren qué bendición, hermanos, por el amor de Dios. Pero como nunca falta el enemigo usar instrumentos, llegó una prima de ella que ya no vive, pero que por ella llegamos a esa congregación. Y llega y la asusta. Mujer, ya debías de haber ido al médico. Ese muchachito o muchachita lo debe de tener muerto ahí. Qué peligroso. Y cuando llegué llorando, ella, mira, dice que la fulana que yo, mira, pues le dije, si Dios ya dijo que está bien, que no te preocupes, pero de todas maneras, cada mes yo te tengo que llevar a chequeo. Así es que va a arreglarte. Y nos vamos. El médico era muy amigo mío. Llegamos. Y cuando llegamos me dice, Otto, venga para acá. Póngase el estetoscopio. Me puse el estetoscopio. Pum, 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 pum. Le oí el corazón a Halmar. ¿Ya lo oyó? Sí, le dije. ¿Se está? Cuéntame. ¿Está muerto? Me dijo el doctor. No, ¿qué? Le dije. Este está más vivo que yo, le dije. Unas palpitaciones, pero súper normales. Yo conozco, hermano, cuántas palpitaciones debo contar por minuto. ¿Está bien? No le puedo dar nada, me dijo. Esto ya está bien. Bye. Se habló tranquila ella, tranquilo yo, y tranquila la prima de ella, que le dijimos, no tenga pena, ya nos dijeron que el niño está bien, y va a ser varón, y varón fue. Pero hermanos, una de las cosas fue que Leti, orando al Señor, le dijo, te lo ofrezco a ti, Señor, va a ser un siervo tuyo. Y el Señor confirmó que iba a ser siervo del Señor. Pasaron los años, llegó a la facultad de medicina y estando en segundo año de medicina por poco se nos muere. Tuvo una hemorragia rutilante donde Halmar llegó al extremo de tener 4 gramos de hemoglobina, que eso ya es para morirse, no es para estar vivo. Después de los 8 gramos de hemoglobina para abajo, hermanos, eso es serio. Le poníamos transfusiones y a las 2 horas ya tenía abajo otra vez la hemoglobina. Y él, miren, dijo, ya siendo estudiante de medicina, mire papi, me dijo, ya dejen de estar dando tanta vuelta, vayan a llamar a los ancianos de la iglesia, aquí los espero en el hospital donde lo teníamos, un sanatorio privado, y que me unjan los ancianos, dijo, y yo voy a sanar. Y sanó. ¿Sabían? Ya está vivo, miren. Predicando. Pero a raíz de que Leti un día, ella siempre decía que Halmar le pertenecía a Dios, era siervo de Dios.
que ella se lo había ofrecido al Señor. Y un día yendo donde mi hermana, donde yo me crié, en la capital, travieso, él se sube a un segundo nivel y en un graderío se nos viene y pangán, pegó un mazazo y se golpeó la cabeza. Pero tenía como unos 3, 4 años, no, como 5 años, ¿verdad? Como 5 años. Yo inmediatamente donde vi que cayó y el golpe donde fue, lo agarré y me lo llevé al hospital ahí en la capital. Y ahí estaba un médico que era todavía novio de una sobrina de ella, ya para casarse. Y él lo metió, le hizo todos los exámenes. Pero cuando íbamos, Leti se le ocurre decir, y él oyó: Señor, tú sabes, Padre, que yo a mi hijo te lo ofrecí y es tuyo, le digo. Es tu siervo. Es tuyo, Señor. Por favor. Y viene y empieza a llorar. Yo no me quiero ir todavía. Él creyó que le estábamos diciendo que era de él, que se lo llevara allá, ¿va? Ya ahorita ya me estoy escapando a tener bisnietos, hermano, del lado de Halmar. Y ahí está Halmar vivo, para la honra y gloria de Dios, ¿verdad? Esto que le dijo a Isaías, al pueblo, no es mentira hoy, esto es verdad. No trabajarás en vano. Oye, ¿y saben con quien primero usted trabaja? Con usted mismo. Sí, hermano. El peor trabajo que uno tiene es trabajar contra uno mismo. ¿Ja? O no hay días que no tiene ganas de nada, ni de venir a la iglesia. ¿O no? El pastor mandándole texto ahí que venga y usted dice: ay, oh, fastidio este pastor, hombre. No tiene ganas. Uno pelea con uno mismo, hermano, lucha con uno mismo, es el trabajo más serio que uno tiene. No lo digo yo, lo dice Santiago. Dejen de estar diciendo que Dios los tienta. Dios no tienta a nadie, ni pongan al diablo el pretexto. Cada uno es tentado cuando es seducido de su propia concupiscencia, los propios deseos de uno. Es el primer estorbo que tenemos, hermano. Hay días que uno tiene ganas de nada. Peor si peleó con alguien, ¿verdad? Con el marido, con el yerno, con la suegra. Pero luego dice el versículo 24: pero antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo ya los oí. ¿Estamos oyendo, hermanos? Cuando usted está buscando a Dios, no lo hace en vano. Le está dando, no, miren, ustedes no darán a luz gente para maldición, sus hijos son para bendición. Oye, eso que está teniendo usted, aunque estén fregando todo el día, pero son para bendición, oye. Y óigame bien, son linaje de los benditos de Jehová, el linaje de nosotros, los benditos. Nosotros somos los benditos. Pero dice: antes que ustedes clamen, yo les voy a responder, dice Dios. Antes que ustedes pidan por esa muchachita, y Él les va a responder. ¿Sí? Mientras aún hablen ustedes, yo ya los oí, dice. Bonito, ¿verdad? Bueno. En Proverbios, voy a ver si no me alargo mucho porque a mí se me ve el pájaro, hermanos. En Proverbios, en el capítulo 20, capítulo 20 de Proverbios, y versículo 7. Dice Proverbios 27: camina en su integridad, ¿quién? El justo.
camina en su integridad el justo. Miren, hermano, yo les quiero decir una cosa. Es cierto que uno puede hacer la payaya y hacerse el muy cristiano y hacer y volver. Pero el caminar en integridad es otro tema. Porque caminar en integridad tiene que ver con todo lo que hacemos cuando nos ven y cuando no nos ven. Cuando estamos en la iglesia y cuando no estamos. ¿A qué sí? La integridad es así, hermanos. Entonces dice, camina en su integridad el justo. Pero ¿qué dice la segunda parte del versículo? Sus hijos son dichosos después de él. Ay, hermano, yo he tenido en mi vida experiencias en ese sentido hoy, muchas. Muchas cuestiones de esas mi esposa las ha sabido, porque soy transparente con ella. Yo no le escondo nada. ¿Hoy? En mi país, la docencia es algo muy lindo. Ser catedrático, ser maestro. Pero desafortunadamente se dan también en todas las profesiones, hermanos, en todas, elementos de un grupo profesional que no actúan en integridad. Así puede haber médicos que no son íntegros, abogados que no son íntegros, ingenieros que no son íntegros. Ahí en Guatemala, hermanos, hay construcciones que tenían que ponerle hierro de media y cemento ya medido a tantas, bueno, como se hace la mezcla del cemento. Y le bajaban la calidad, le ponían menos hierro. Y en 1976 se comprobó eso. Se vinieron para abajo algunos edificios porque tronaron las fundiciones. ¿Quién fue el que no fue íntegro ahí? Pues estaba el ingeniero, el arquitecto ahí presente. Pero como había que ahorrar, ¿verdad? Y lo que se ahorraba iba a la bolsa del ingeniero. Pues, ¿no? La medicina puede haber alguien que no sea muy íntegro. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay casos, lo digo con todo respeto, profesionales de la medicina que dicen, es que le hice un legrado a fulana, y no era legrado, era un aborto. Pero lo disfrazan de legrado, y los hubo. Yo tuve experiencias tremendas en ese sentido. Y en la profesión de maestros también. Pobre Patoja no pasa ese curso, no la ganaba. Y las muchachas también, ¿verdad? Pobrecitas. Mira, podés ganar, pero llegate a la casa. Hoy voy a estar solito. Y ahí vas a responder el test y lo arreglas. Sí, pero al llegar a la casa, no solo arreglaba el test, sino que él también arreglaba a ella. ¿Eh? Sí. Y hubo ocasiones, hermanos, que el profesor Otto no se prestó. No, mamita. Yo siempre tuve un refrán con ellas. Mira, mijita, les decía yo porque había muchachas muy atrevidas. Yo tengo una esposa y vale por 8, fíjate, le decía yo. Pues sí, vale por 8 mujeres. Sé que tengo 8 mujeres en la casa, le decía. Estuve en un ejercicio gubernamental, hermanos, un puesto donde pues, ahí no se hablaba de unos cuantos quetzalitos, sino de millones. Bendito sea Dios, tuve de jefe, la nombré pues jefe administrativo y contadora, una persona que en ese tiempo no era cristiana, y ahí, estando conmigo, llegó a ser cristiana. ¿Qué tal si no actúo yo limpiamente? Esa mujer nunca hubiera llegado a ser cristiana. Que hubiera dicho, dice que es evangélico y mírenlo.
ya le untamos la mano, diría. Mucho dinero. Entonces, aquí dice que los hijos son dichosos cuando oyen, mira vos, tu papá puede ser feo, pero no es mañoso, le dicen a uno. ¿Sí? Yo lo he visto que es honrado y un hijo se siente dichoso. ¿Cómo se siente usted que le digan su papá, mire, yo lo vi y es honrado? Te dice, es una dicha. Eso dice aquí en Proverbios. Camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Miren, hermanos, la integridad en el Señor es la mejor dicha que usted le puede dar a sus hijos. Sí. Va a haber gente en el mundo que va a hablar mal de usted y la va a criticar, porque al fin y al cabo, hermanos, no somos perfectos, ¿verdad? Y como dicen en la hermana República Mexicana una canción, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? Siempre va a haber alguien que va a decir, no, ese yo lo conozco. Pero si somos íntegros delante de Dios y Dios lo sabe, no se preocupe, esa dicha va a llegar a sus hijos. No se preocupe. Ellos van a ser los verdaderos herederos de la integridad nuestra en el Señor. Entonces, dos cosas que valen. Una, estar permanentemente buscando al Señor junto con mis hijos. Y dos, mantenerme yo íntegro, en integridad. Eso es muy bueno, porque mis hijos van a disfrutar eso con dicha. Lo van a disfrutar, aunque medio mundo hable mal de usted hoy. Aunque medio mundo hable mal de usted. Porque regularmente la gente disfruta, máximo cuando somos evangélicos, señalar los errores del pasado de nuestra vida. Sí, eso lo disfrutan. Otto Juárez predicando, caso que no lo conocí yo, pues dicen luego, ¿eh? Ahí está sentado en las sillas el Carlos Oroxón, caso que no sé yo, pues. Si ese era un Juan Tenorio, ahí en Shela, perdió la cuenta de cuántas novias tuvo. No, eso no. Pero, aunque no lo haya hecho, aparece alguien gozoso en señalarlo a usted. Y como decía un presidente ahí en México, hay gente que difama hoy. Difamar quiere decir que está diciendo cosas que son mentiras. Esa es difamación. La difamación, pues hermanos, no lo va a destruir a usted completamente. El único problema que tiene es que cuando no mancha, tizna, así es el presidente de México. Lo que no mancha en la difamación, tizna, decía él. Lo tiznan a uno, pero en el Señor no hay pena, porque en el Señor lo pueden difamar a usted, lo pueden criticar, lo pueden censurar, lo pueden mandar, si ellos quieren, hasta el infierno, con la boca. Pero ¿qué dice la Escritura? Dios es el que juzga y Él es el justo. Que digan lo que quieran. Pero si yo me mantengo íntegro, le digo a mis hijos, hijos, yo no soy perfecto, pero quiero decirles que integridad ante Dios sí la pongo. Y por eso lo estoy buscando junto con ustedes. Y ustedes, por la integridad que tengamos, vamos a ser benditos. Pues hay gente que dice, miren fulano, quien no lo conoció como era en el mundo, y mírenlo ahora cómo está creído porque está bien. Pues sí, sí, para eso se buscó a Dios, para eso corrigió su camino. No dice la Escritura, encomienda a Jehová tu camino y Él, ¿qué? Va a enderezar tus veredas, te va a mejorar. Y eso no es mentira. ¿Acaso que soy perfecto? Pues, pero es una bendición, hermanos, caminar en integridad como justos, porque mis hijos van a ser dichosos. ¿Oye?
Esto que hacemos, hermanos, no es romanticismo en la vida cristiana hoy. No es fácil, decía alguien, pero con Dios todas las cosas son posibles. Humanamente, hermano, hay cosas que no es fácil llevarlas. No es fácil. Pero por eso se lo dijo a Josué. Imagínense que a Josué le estaba entregando el Señor un pueblo, no 4 hijitos, todo un pueblo le estaba entregando. Imagínense. Moisés ya había presentado su solicitud de jubilación y ya le estaban haciendo su liquidación para tenerle ahí su jubilación. Y Josué iba a recibir, como dicen en mi país, la pacaya. Buena pacayita. Yo digo, hermanos, que con ese pueblito que iba a recibir no era tan fácil. Imagínense ustedes que el día que recibe los 10 mandamientos Moisés, él allá arriba, hermanos, metido con el Señor, y el pueblo abajo haciendo una vaca de oro para adorarla. ¿Qué problema? A los poquitos días de haber salido de Egipto tenían ganas de regresar y que preferían comer ajos y cebollas, dice. Hay gente que no puede ver el ajo ni la cebolla en la tranca, se morían de hambre entonces. Pero ya querían regresar. Todo porque estaba el mar ahí, tenían que pasarlo a nado, nadando. Y resulta que vienen y a pie lo pasaron. ¿Cómo lo ven? Pasan todas las experiencias con Moisés. Y ya viejito llega Moisés, hermanos, y de lejitos mira la tierra prometida, Canaán. Ay, Dios mío, dijo. Bueno, mira, Josué, vos tenés que agarrar a estos y llevarlos allá. Y entonces el Señor tiene que hablarle, porque Josué debe haber dicho, ¿no iba él también ahí con Moisés? Ay, Dios mío, ahora se le ocurre morirse a este Moisés, ¿por qué le cuesta vivir unos años más, hombre? Sino que ahora me deja esta gran pacaya a mí, dijo, ¿y qué hago yo con este pueblo? Y le dice, Señor, Josué 1:9, mira, le dijo, yo no te suplico, mira que te mando. En primer lugar, esfuérzate. La vida cristiana quiere esfuerzo, hermanos, perdónenme. Yo les voy a decir la verdad. Les digo la verdad. Con marcapaso, porque tengo un marcapaso. No estoy autorizado a levantar con este lado más de 20 libras, ¿verdad? ¿Ah? 10 o 20 libras me dijeron, con este lado, no estoy autorizado. Porque el marcapaso, hermanos, es subcutáneo, es aquí encimita. No, a mí yo no tengo adentro en el corazón. Alambre llevo para adentro. Segundo lugar, tengo 4 stents dentro de las coronarias del corazón. Eso sí es adentro. Eso sí es adentro, hoy. Tercer lugar, por esa razón, me prohibieron ciertas comidas. De manera que aunque yo quiera estar gordito, no me van a ver gordo hoy. Ni siquiera metiéndome helio, con lo que inflan los globos esos de Happy Birthday. Pero hermano, yo les quiero decir una cosa. Pero no hay domingo que yo diga en la mañana no tengo ganas de levantarme y no. Mira, Otto René y Leti, váyanse ustedes. Y hay que predicar el hermano Rudy y que mire qué hace el hermano Carlos Oroxón y que mire qué hacen con la iglesia hoy. Yo me voy a quedar acostado. Que primero se levanta soy yo. Me dio pena ayer, hermanos, y eso lo aclaro. Me dio pena. Ayer pues, estuvimos aquí, yo fui el primero que vine, porque ni modo. Pero quiere que les diga una cosa, no es justificación.
Hay lugares en donde los pastores tienen delegado todo y ellos no llegan. Tengo delegado a Rudy Oroxón para que mañana haga el Yarcel. Tengo delegado a Carlos Oroxón para que él se encargue de sacar todas las mesas. Tengo delegado a fulano y tal para que ponga los precios. Tengo a todo el mundo delegado y yo me quedo en la casa o en mi escritorio. Eso es el sistema de muchos. Y se agarran de un texto. Cuando se eligieron los primeros diáconos en la iglesia primitiva, dijeron que había problemas, porque a la gente espiritualmente ya los apóstoles no las atendían por andar sirviendo ellos las mesas, dice. O sea que ellos andaban haciendo cosas materiales, logísticas. ¿Y la orden cuál fue? Que se eligieran diáconos, para que hicieran eso y que los apóstoles se dedicaran a lo espiritual. Eso venía del Antiguo Testamento. Jetro, el suegro, le dijo a Moisés: mira, deja de estarte metiendo en cosas, porque vos sos el dirigente espiritual de este pueblo. Nombrá jueces y vos dedicate solo a los asuntos de fondo. Y estos jueces que se dediquen a cuestiones de forma. Porque ya, hermanos, Moisés ya no aguantaba. Que a doña Juanita se le metió la gallina de don Pedro y se hartó toda la hierbabuena a resolver el problema Moisés por ese lío de doña Juanita y don Pedro, por un poco de hierbabuena que se hartó la gallina. Y Moisés metido en eso. Entonces le digo: no. Pero yo no me agarro de ahí. Yo les digo la verdad, a mí me gusta hacer. El problema es que físicamente yo no tengo la misma capacidad de muchos de ustedes. Mano Ruiz se camina todo un parqueo fundiéndolo como 40 veces mientras lo están fundiendo. Yo le doy 40 vueltas ahí, cuando voy por la número 2 ya caí en el cemento. Entonces, no, hombre, a mí me dio pena ayer, pues, ¿verdad? Apenas me dieron el almuercito ahí, cuando sentí me tiré en el sillón y yo estaba soñando, fíjense ustedes, bien bonito. Yo soñé que hermano Rudy estaba con un puño de billetes ahí con el Yarcel. Yo soñé que hermano Carlos estaba cargando camiones con ropa. Tuve un sueño bien bonito. Cuando me levanté vi que todo estaba ahí. De repente habrá alguien que dirá: ve qué bonito, nosotros bien reventados aquí, el pastor allá adentro. Yo había venido ya temprano y había sacado unas mesas hoy. Solo hermana Lucky me ayudó a jalar un cuento de hierro ahí, porque así no podía yo con él, me reventaba. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Todo lo que hacemos va a redundar, ¿beneficio de quién? También de mis hijos, de toda mi descendencia. Yo no sabía, hermanos, que lo que yo viví en Guatemala cuando empecé, que tenía mi energía completa, iba a redundar en mis hijos. Pero ¿sabían ustedes una cosa? Lo digo en testimonio. Esta semana que pasó, o la antepasada, te operaron el ojo. Semana pasada, hueva. ¿Ah? Esta que pasó, la noción pierde. Otto René tiene un ojo como el que no ve, solo. Con un ojo, pues solo canta sombras, nada más, acariciando tus manos. Con el otro, pues miraba, pero manos no muy bien. Yo le pedí al hermano José que viniera, por favor, a darle una manita temprano para... Esta semana que pasó, decidieron operarle el ojo y quitarle una catarata y meterle un lente ahí adentro. Ahora ya mira. Ya mira. Ve bien el color de los billetes, fíjense que exactos de todos los billetes. Ve bien ya, gloria a Dios. Y yo digo, Dios mío, en mi país ese otro ojo ya lo hubiera perdido. Bueno, le hacen hemodiálisis. Esto no sé si debiera decirlo público, pero bueno. Fíjense ustedes que lo llevo a hemodiálisis.
Supuestamente, según el seguro, a él le tienen que dar 4 horas de hemodiálisis. Pero le han mejorado tanto los riñones que ahora le dan 1 hora nada más. Y quisieran quitarle un día o 2, pero no se lo quitan porque entonces el seguro le quita la cobertura. Entonces tienen lo llevo, le dan 1 hora y lo tienen 3 horas sentado ahí por gusto. Eso es bendición, hermano. Y estamos pidiendo un trasplante de riñones. Porque es lo que hemos estado pidiendo. Y ahora saber por qué. ¿Ah? Estaba, hermanos, que era un muchacho muy dulce, socado de azúcar. Y ahora resulta que no es diabético, dice. Sí, le quitaron el medicamento. Ahora es ácido. No, picante, porque cierta más chile que... Y uno no sabe de dónde es que alcanzan esa bendición. Pero échenselo. Pan para su matate, hermanos. Oigan, la Biblia lo dice. Todo lo que usted haga aquí. Y miren, no quisiera tocar esa palabra, pero bueno, Dios sabe que no es para mí nada más. Ese diezmo y esa ofrenda que usted da redunda en beneficio también de su descendencia hoy. Pero con eso no lo quiero manipular, no me gusta. Pero la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Gracias a que los judíos eran ladrones porque se robaban el diezmo, Dios tuvo que hablar y dijo, probadme. Y resulta que probarlo, también nosotros podemos probarlo. Ahora en esto, van a ver si yo no les abro las ventanas de los cielos, digo, hasta que sobreabunde. Pero aún no voy a permitir que el devorador le toque sus bienes. Y uno de los bienes más lindos que tenemos son los hijos hoy. Sí, hermanos. Aunque usted sienta que ya no le da para darse el diezmo, délo. Y si tiene para darlo y no lo da, cuidado. Porque eso es avaricia hoy. Eso es avaricia. Y el avaro no va a heredar el reino de los cielos. Pero si usted no tiene, no tenga pena. Eso no es avaricia. No tener. No tener significa empezar a orar y interceder por el hermano para que Dios le provea semilla para que siembre. Amén. Bueno. Un estilo de vida, Ministerios Casa Altar Internacional. Ministerios Casa Lares. Ministerios Casa Lares. Ministerios Casa Lares. Internación de Playboy. El Evangelio no es religión, es un estilo de vida adorando a Dios. Ministerios Casa Altar Internacional.